Muy buenas tardes con todos. Antes de iniciar la clase, debo manifestarle a manera de recordatorio que el deber para esta semana únicamente, repito, únicamente es la realización, la elaboración de un banco de preguntas o, ¿por qué no?, un cuestionario de un video que yo me voy a permitir hacerles llegar. No hay otro deber. Esto con el propósito de que no haya confusiones y que, como todas las semanas, hay personas que incluso no se concentran, se les pasa por alto o alguna situación y no ven, no observan el video de la clase, en donde, así como hoy, les estoy manifestando claramente cuáles son los deberes para cada semana. Por hoy, exclusivamente, el banco de preguntas de el video que yo me voy a permitir enviarles, ¿no? Esto como antecedente. El tema de hoy se refiere a los sistemas económicos primitivos. Bien, empiezo indicando que en el transcurso de la historia como tal, se han ido presentando una serie de sistemas económicos entre las relaciones de las comunidades, entre los hombres, en los distintos o diferentes sectores geográficos, pero a la larga se cumplieron prácticamente estos sistemas que empiezan con la llamada comunidad primitiva, que es el tema que vamos a tratar de analizarlo hoy, y que luego de la comunidad primitiva asoma el esclavismo, posteriormente el llamado feudalismo. Cuando este se termina, aparece el capitalismo, y por último, el sistema social o socialista más bien, y que termina, según algunos tratadistas, en una fase superior, que es el comunismo. Todas y cada una de estas, empezando por hoy, vamos a tratar en lo posible de analizarlos. Por tiempo no se puede como uno desea, pero ojalá lo poco que se pueda analizar les sirva a ustedes. Bien, la comunidad primitiva. Hay algunos que también lo califican como el comunismo primitivo. Vamos a ver de qué se trata y qué pasó en esos tiempos. Es la primera forma de relaciones económicas entre los hombres. La época del régimen donde estaba vigente la comunidad primitiva, se divide en dos periodos históricos. El primero, que es conocido como el periodo de la horda primitiva, horda con H, ¿no? Y que comprende el más largo, el mayor intervalo de tiempo de la humanidad, y se caracteriza por la separación del hombre como tal del llamado reino animal, y donde aparecen los primeros instrumentos de trabajo y también
las primeras formas de relaciones de producción. Ya vamos a ir poco a poco analizando, ¿no? Sí, un poco complejo, porque hay términos nuevos también, porque lamentablemente, y sin ofender a nadie, no tenemos esta costumbre de la lectura, de la investigación. Por eso nos hace un poco complicado. Pero como decía hace un momento, voy a tratar de ser lo más sucinto, lo más concreto y ojalá lo más fácil posible para una buena comprensión. Entonces, este es el primer periodo, ¿no? La primera etapa, ya vemos. Y la segunda etapa es cuando culmina el proceso de separación del hombre del reino animal y comienza el desarrollo de la sociedad humana. Bien. Las relaciones de producción, es decir, las relaciones que tienen las personas estrictamente en el tema de la producción, de este original sistema llamado de la comunidad primitiva, estas relaciones surgieron teniendo como fundamento un bajo, muy elemental nivel de desarrollo. Característica de esto es también unos instrumentos de producción muy elementales, muy primitivos. Al margen de o aparte de una división natural del trabajo que se dio a través del sexo y de la edad. Las bases de las relaciones de producción, radicaba en ese tiempo en la propiedad común. Quiero explicarle esto, una partecita. Cuando digo que la base se fundamenta en la propiedad común, es que en ese tiempo todo era de todos, o casi todo. Pero para no hacer excepciones, llamemos así. Todo era de todos. No asomaba, no había, no existía la llamada propiedad privada. Era propiedad común. Especialmente, y me estoy refiriendo a los medios de producción. Esto es, para que sea más claro, para los instrumentos, para las herramientas de producción, incluido para la tierra. La tierra no tenía un propietario único o particular. La tierra era de bien común. ¿Quién era el dueño de esa tierra? Era la comunidad que estaba asentada en la misma. Aparte de eso, también estaba dentro de esta propiedad común la vivienda, como digo, las herramientas y otros elementos más que convivían con esa sociedad. Entonces, en este marco de la propiedad común, existía también la propiedad personal. Es decir, ya ciertas cositas que eran estrictamente de la persona, como algún objeto doméstico, como alguna arma, y por supuesto la vestimenta no era de la comunidad, sino de la persona como tal. Entonces, eran las excepciones. En el régimen de la comunidad primitiva, la producción se llevaba a cabo de manera también colectiva. ¿A través de qué? De la que se llama, o de lo que los tratadistas llaman, la gens. La gens no era sino eso, el grupo, la comunidad, ¿no?
Los alimentos se consumían de manera común, es decir, todo lo que recolectaban, todo lo que cazaban, todo lo que pescaban, ya no era de propiedad de quien cazaba o pescaba o recolectaba, sino del bien común. Y por supuesto se dividían en partes relativamente iguales. Los hombres primitivos podían obtener medios de vida, podían defenderse contra el ataque ya sea de fieras salvajes o de personas de otras comunidades vecinas. Y aparece de esta manera una especie de división del trabajo elemental. Estaba recién empezando la sociedad, pero ya aparecieron ciertos elementos que caracterizaban a una persona y diferenciaban a otra, ¿no es cierto? En lo que se refiere al trabajo, a la función dentro de esa comunidad. Esto es lo que se llama la división del trabajo. Esto es, unos se preparaban para la cacería más que para la recolección de frutos. Asimismo, otras personas se dedicaban más a la pesca que a otra actividad como la elaboración de herramientas o de armas. Entonces, cada cual se iba perfeccionándose, sin que siempre haga eso, porque también podía hacer otras actividades. Así aparece la separación, por ejemplo, de la ganadería con la agricultura, porque ya se fueron especializando personas para estas dos actividades. Y esto es un avance histórico. Repito, la separación entre ganadería, agricultura y otras actividades del grupo humano se fueron poco a poco separando. Dentro de la sociedad primitiva se empieza a denotar el desarrollo con mayor rapidez de ciertas cosas al aumentar las fuerzas, al aumentar la actividad laboral, al aumentar inclusive la necesidad o necesidades, y se van apareciendo elementos sociales como el intercambio de esos bienes. Y poco a poco se va generando a la larga o en un futuro la aparición, digo, de la propiedad ya individual, lo que se llama la propiedad privada. Pero esto tendrá que pasar mucho tiempo para que se ponga en vigencia esta modalidad de la propiedad privada. Y así aparece también la desigualdad económica, porque unos tenían más que otros, y aparece a la larga las clases sociales. Por ejemplo, para cuando ya la comunidad primitiva desaparece o va desapareciendo, va asomando como reemplazo de esta, la segunda forma o sistema, llamemos antes que forma, de concebir a las relaciones entre los hombres en lo que se refiere al tema de la producción, y que históricamente se llama el esclavismo. En la comunidad primitiva, le hago acuerdo, no había sino
una propiedad de bien común. Pero cuando aparece la propiedad privada, ya la gente se va apoderando de las cosas, inclusive se va apoderando de otro ser humano y que a este le convierte en esclavo. Así, a la larga, va apareciendo esta segunda forma de producción, que es el esclavismo. Ya hemos de hablar en su debido tiempo sobre esta. En este momento seguimos haciendo relación a la primera forma, es decir, a la comunidad primitiva. Pero el surgimiento, dicho sea de paso, de la esclavitud intensificó aún en mayor medida, ¿por qué no?, la desigualdad económica y contribuyó a descomponer la comunidad primitiva, es decir, poco a poco que se vaya desapareciendo y ya no tenga la vigencia como antes, como la separación real entre lo que ya dijimos, la agricultura y la ganadería, y lo cual este elemento contribuye a que siga desarrollándose, siga evolucionando la sociedad primitiva. Como resultado de todo esto, aparecen los llamados ricos y los denominados pobres. ¿A través de qué? Del aprovechamiento, porque no hasta de la explotación de unos hombres ante otros. Y por supuesto aquí aparecen ya las clases sociales. Y luego, es decir, después de un tiempo, gran tiempo, aparecerá el Estado como tal. En sustitución, en reemplazo del régimen de comunidad primitiva, entonces se llega así a la sociedad de clases. El régimen esclavista a la larga va a transformarse en el régimen feudalismo y así sucesivamente. Volvamos un poquito a esto de la comunidad primitiva. ¿Qué pasa con ciertos elementos que denotan el desarrollo de los hombres que viven en esta sociedad? Un elemento clave o fundamental para los sociólogos, para los investigadores, para los antropólogos es evidenciar en ciertos rasgos, en ciertas huellas, en ciertas cosas que a manera de legado nos dejaron. ¿Cómo? Son los instrumentos elaborados en ese tiempo. En esto podemos manifestar de que fue un gran paso, un gran avance en el desarrollo de la sociedad primitiva, el descubrimiento y la conquista, así llamemos, del fuego, la obtención del fuego. El hombre poco a poco se fue dando cuenta de que el fuego no solamente era creada por la naturaleza como tal, a través de ciertos elementos como el rayo, como los volcanes, sino que él podía fabricar el fuego, elaborar el fuego, producir, en definitiva, el fuego. Y su obtención a través de procedimientos artificiales les dio un resultado fantástico. El dominio de la fuerza
del fuego permitió al hombre primitivo, lógicamente, disponer de un medio de defensa más seguro. ¿Contra quién? Contra el ataque, en primer lugar, de las fieras salvajes y contra el asedio de comunidades vecinas. Además de que el fuego, lógicamente, le iba a proporcionar una defensa contra el frío, un abrigo, ¿no es verdad? El hecho de descender de los árboles, este hombre, y construir sus primeras viviendas, que fueron casi siempre en cuevas, lo que posibilitó poblar zonas con climas moderados, con climas fríos, hizo que a través del descubrimiento del fuego, esta vida se haga un poco menos tortuosa, menos difícil, ¿no? Entonces, aprovechando el fuego, el hombre pudo preparar sus alimentos, sus comidas, y estas inclusive fueron creciendo en número, me refiero a que aparece mayor variedad de alimentos. Todo esto contribuyó a algo importantísimo, el desarrollo del cerebro, porque la dieta ya fue diferente. Entonces, este elemento, el fuego, es de tal importancia, este descubrimiento es notable, me refiero a la conquista del fuego, pues ofreció la posibilidad de elaborar instrumentos de trabajo también. Entonces, estos instrumentos eran mucho más útiles por la perfección de los que se realizaban antes de el manejo, ¿por qué no?, del fuego o de la utilización del fuego. En una constante lucha por la existencia, el hombre primitivo fue perfeccionando lentamente, pero de manera constante, sus instrumentos de trabajo. Se mejoró la elaboración de estas herramientas, las que se utilizaban y eran elaborados en piedra, poco a poco fueron abandonándose, no del todo, digo paulatinamente, lo que contribuyó también a crear herramientas destinadas específicamente para algo, para determinadas operaciones, llamemos laborable. Entonces, al ir perfeccionando más y cada vez más los instrumentos de trabajo, se pudo pasar de la recolección de alimentos en algún día al cultivo de algunas plantas. Es decir, ya se pasa del periodo de la recolección de frutos silvestres a una incipiente o elemental ya agricultura. Al surgimiento, entonces, y desarrollo de lo que hasta la fecha es la labor más importante que cumple el hombre, dotar a cada uno de nosotros de los alimentos. Y esto se hace a través de esta actividad fantástica y vital, la agricultura.
Pero también aparecen otros elementos, otros inventos que revolucionaron, que hicieron totalmente diferente la forma de vida. Por decir, el invento del arco y de la flecha. Esto constituyó un enorme paso, un enorme avance, pues el arco, la flecha y por supuesto la cuerda, ¿no? Formaron ya un instrumento muy complejo para esa época, cuya invención supone larga experiencia acumulada. Sí, para nosotros es muy fácil decir, pero es tan simple realizar un arco con una flecha y defenderse y matar a quien se debía. Hablo de animales para la subsistencia. Pero es que nosotros que ya tenemos una larga, muy larga experiencia de cosas ya que gracias a personas de X tiempo lo lograron. Pero imagínense, en ese tiempo los seres humanos no tenían el conocimiento que nosotros. Y para ellos, el descubrir, el inventar algo que para nosotros es muy elemental, era para ellos realmente una conquista grande. Y el arco y la flecha está dentro de eso, ¿sí? Entonces, como decía hace un momento, esto supone que es o la adquisición más bien de este invento es a través de una larga, muy larga experiencia, acumulada, por supuesto, de miles de años. Y también se denota que las facultades mentales habían desarrollado, es decir, el intelecto se iba cada vez superando. Sobre el empleo del arco y la flecha a propósito, la cacería se convirtió en una actividad ya más frecuente, mayor productiva o más productiva. Poco a poco el hombre comenzó a cazar y a domesticar animales. Esto es importante. Con la domesticación de los animales empezó a desarrollarse la actividad ganadera. Mire cómo se van atando las cosas en la historia. La domesticación de animales también posibilitó pasar del primitivo cultivo de la tierra al empleo también de la fuerza ya no solamente humana, sino animal para la preparación de la tierra, para el cultivo. Es decir, que el hombre, con su conocimiento y con la domesticación de cierto tipo de animales, y domesticación a propósito quiere decir que ya forman parte de su comunidad, de su vida, cierto tipo de animales. Entonces aprovechó la fortaleza de ellos para que le puedan servir como herramienta, como instrumento, mediante el cual se puede específicamente hacer labores como la labranza de la tierra. Y lógicamente, si hay una gran ayuda de eso, téngalo por seguro de que iba a producir más. Y cada vez más. Bien. Entonces, con el desarrollo de todo esto, también se evidenció un progreso en otras cosas de su vida, como, por ejemplo, el abandono de las cuevas y la construcción, ya la elaboración de sus viviendas, que al principio, lógicamente, incipientes,
recién estaba comenzando y que inició tal vez con la acumulación de ciertos elementos de la naturaleza para la protección, se fue formando en lo que ahora conocemos como unas chozas, y luego superó a las cabañas y posteriormente a unas casas. También es dable mencionar que surgió la producción de mejor calidad de prendas de vestir. ¿Por qué? Porque lógicamente ya se tecnificó en la cacería, ya tenía mayores posibilidades de obtener de los animales que cazaba las pieles y con ellas la elaboración de sus prendas de vestir de mayor calidad, llamemos, y escala, ¿no? Bien, artículos con fines domésticos también se elaboró de mejor manera y de mejor calidad. Por ejemplo, los del arte de la alfarería. Aparte de todo esto, es dable mencionar que aparecen o van apareciendo poco a poco los primeros medios de locomoción, o sea, de transporte. Por ejemplo, los trineos, ¿no? Especialmente en zonas donde gran parte del año o una temporada de él, la tierra, el suelo se cubre de hielo, ¿no? Así lentamente la economía del hombre primitivo se fue haciendo más variada. Los tipos de actividades laborales también más diversos. Los instrumentos de trabajo más especializados y más perfeccionados. Bien, lo poco que tengo de tiempo, qué pena. Únicamente voy a hacer un bosquejo muy rápido con relación a la organización del trabajo. Cómo estaba conjeturado, constituido, conformado, cómo se presentaba en sí esta organización del trabajo en ese tiempo. La primera forma de las relaciones sociales se denominó la horda. Esta forma es la inicial y quiero dar claramente la idea de que los antepasados del hombre que vivían en manadas, ¿no? Si se puede decir de esta manera, pasaron poco a poco a convertirse en un poquito más desarrollados. Y aparece la llamada la horda. Pero la horda primitiva se distinguía de las manadas, de las que les comento, por el hecho de que la base de los vínculos entre los hombres y mujeres que vivían en esta calidad primitiva es la actividad laboral conjunta. Ahí viene la diferencia. Entre los que vivían en manada no había una relación laboral. Cada cual hacía lo que creía conveniente para su subsistencia. En cambio, en la horda, ya poco a poco se va denotando de que la actividad de ellos se hace muchas de las cosas en comunidad. Y ese fue un secreto para la supervivencia, ¿no? Justamente la supervivencia exigía a los miembros de la comunidad a trabajar en colectividad, lo que les diferenciaba definitivamente del mundo animal. En esta fase, las relaciones sociales
se formaban bajo la influencia de las relaciones entre los sexos y los lazos de parentesco. Esto es, los lazos de parentesco y el carácter de los vínculos y relaciones entre los hombres mantiene importancia a lo largo de todo el período de la comunidad primitiva. Más claro, quiero indicarle, la horda primitiva era una colectividad casi homogénea y casi igual. No había la división entre grupos sociales y por supuesto no había la diferenciación entre las relaciones que tenían entre los miembros de la comunidad primitiva. Estas relaciones no estaban estrictamente ordenadas o mandadas o guiadas, qué sé yo, por normas, por leyes. Entonces no había un orden establecido. Además, el trabajo se efectuaba en forma de cooperación. Los instrumentos de trabajo se elaboraban a medida de que eran necesarios. No se lo hacía así por hacerlo. Y luego de un gran tiempo, entonces en la horda primitiva fue surgiendo la división del trabajo, por supuesto entre los diversos grupos humanos no existía el enlace permanente y estaban aislados entre sí. Vivían a grandes distancias sin entrar en contacto. Esto como una especie de característica fundamental de esta horda, pero poco a poco, digo, fue desarrollándose. De esta forma, al inicio, los vínculos sociales comenzaron a desaparecer cada vez a medida que iba pasando el tiempo y se fueron desarrollando los grupos sociales y fue aumentando la producción y por supuesto se inicia así y se da como consecuencia ese gran paso de la horda primitiva a una nueva forma de relaciones sociales. El régimen denominado gentilicio, otros lo llaman también la horda gentilicia. Este régimen gentilicio es la célula fundamental de la sociedad, que era la gens. Ya le explico. Esta gens que unía a un grupo de personas ligadas por lazos de parentesco. El régimen gentilicio introdujo, por supuesto, algunas limitaciones en las relaciones sociales. Por ejemplo, los miembros de una gens, es decir, de ese grupo, ¿no? Ese grupo identificado con el mismo tipo de parentesco, lo que ahora llamamos familia, para que no alargarle, para no confundirle. La gens es eso, es una familia y un grupo de familias establecido en un lugar determinado. Entonces, los miembros de la gens no podían contraer matrimonio entre sí. Las relaciones nupciales, si se puede llamar de esa manera y en ese tiempo, solo podían establecerse entre personas de distintas gens, de distintas familias. Lo que sucede en la actualidad, lógicamente. En estas condiciones, entonces, era difícil, muy difícil establecer la paternidad y aparece de esta manera el matriarcado, que es un elemento sociológico mediante el cual la administración del grupo, la administración de la familia,
la administración de todas las personas que vivían en iguales características estaba manejado por las mujeres y específicamente por la madre. Bien, ya no tengo tiempo, es una pena. Quiero agradecerles la atención y desearles de que se encuentren bien y que lógicamente sea o haya sido muy provechoso esta clase, haya sido muy clara y ustedes también tendrán la posibilidad de incrementar estos conocimientos a través de la lectura y de la investigación. Un gusto realmente el haber estado con ustedes a través, aunque sea de la pantalla, y Dios mediante nos estamos viendo en el próximo sábado.